¿Estoy grabando? Sí. Bueno, entonces para comenzar con nuestra clase, bueno, me gustaría que me comenten, que me digan qué dudas tienen sobre estos aspectos que estoy señalando, ¿no? Los aspectos más teóricos de la teoría de la enunciación y también sobre estos modos de abordar el análisis de este nivel enunciativo a través de los conceptos o de los procedimientos de deixis y modalidad. ¿Tienen dudas? ¿Quieren formular preguntas? Voy a ver el chat. Primero admito. Acá me están escribiendo. No tienen dudas. Ok. No hay ninguna duda. Yo sí tengo. Sí. Decime. Yo sí. No me queda claro por qué el concepto árbol sería más universal que el concepto yo. Ok, está bien. O al revés, el yo sería más universal que el concepto árbol. Ahí está Van Benís planteando como cierta contradicción, ¿no? Yo es una palabra que indica la particularidad, indica nuestra subjetividad, es el modo que tiene este sujeto locutor de inscribirse en el discurso, y al mismo tiempo no es nada singular, porque la usa cualquiera, digamos, cualquiera que diga yo, es yo, digamos, ¿no? Está, ahora voy a eso. Está. ¿Alguna otra duda? Las modalidades de enunciación. No entiendo la declarativa con exactitud. Ok, Celeste. Bien. ¿Alguna otra duda? Esperen que las voy a ir anotando para desarrollar la clase. Entonces yo, referencia absoluta y referencia de X. Esta sería la pregunta, y después la otra pregunta, modalidades de enunciación declarativa. Bien. ¿Ninguna otra pregunta, chicos? ¿Polifonía han leído? Bueno, no se retrasen con las lecturas porque son bastantes, ¿sí? Y son muchos conceptos. Bueno, ayer les envié una actividad. ¿Pudieron realizarla? Yo intenté la segunda parte, la primera no la entendí. Ok. Bueno, ¿algún otro? O el resto, digamos. Sí, pero no tanto. Celeste, es media rara la respuesta. No sé a qué te referís, ¿a la actividad o a polifonía? No lo leí en el momento. Supongo que te referís a polifonía, ¿no? Ah, no, a la actividad. Ok, sí, pero no tanto. Estuvo ahí la actividad. Bueno, a ver. Vamos a ir tratando de contestar en esta clase estas dos preguntas, así esos temas van quedando más o menos cerrados, ¿sí? Y después la siguiente clase apuntamos más a polifonía y un poquito también a modalidad, porque no creo que la actividad no apuntaba tanto a modalidad, sino más a deixis. ¿Le puedo incorporar otra pregunta? Sí, por supuesto, claro. Que me parece que va en relación a la anterior, a la de yo y árbol. Sí. En el texto de Van Benís, él hace una diferencia entre la expresión yo creo y la expresión yo siento, que él la da como diferentes, pero no entiendo por qué son diferentes. Ok. Ese es un tema de modalidad, especialmente con el yo creo. Yo creo, yo siento. Ok. Acá él dice, uno es una actitud indicada y el otro es una operación descrita, pero no lo ubico eso. Ok, ahora lo vemos.
Yo juro, él jura, eso lo entendiste. Viste que él hace la diferencia, él hace la diferencia entre yo algo, ¿no? Porque esos serían como ejemplos. Yo algo, siento, creo, juro, ¿no? Y también hace otra diferencia entre yo juro, él jura. Una es descriptiva y la otra estás asumiendo un compromiso. Con el creo y el siento, creo que podemos abordarlo, no tanto desde Van Benís. Ahora retomo un poquitito esto que estás diciendo, el final de la subjetividad del lenguaje, y también lo trabaja en otro texto que se llama El aparato formal de la enunciación, del cual ustedes solo tienen un fragmento, pero aborda esos temas, ¿sí? Entonces, voy a empezar más o menos por ahí. La teoría de la enunciación, digamos, focaliza en dos grandes estudios, o los teóricos, o los lingüistas que trabajan desde este marco teórico, se han desarrollado sus investigaciones en dos grandes fenómenos. La idea central va a ser buscar la subjetividad en el lenguaje, ¿sí? La idea originaria de Van Benís es pensar que en el enunciado uno puede encontrar huellas del acto de enunciar. Y como en el acto de enunciar intervienen sujetos en un tiempo y en un espacio, la teoría va a buscar la inscripción del sujeto en el discurso, ¿sí? Y lo va a ver en función de dos, ustedes vieron que él implica en la subjetividad, implica también, en la noción que tiene de subjetividad, implica la temporalidad y la espacialidad. ¿Mm? Y la va a buscar en función de dos líneas, de dos tipos de búsquedas van a ser. Una, los fenómenos de deixis, y la otra, las modalidades del lenguaje, ¿sí? Esos serían los dos grandes estudios especialmente que inaugura Van Benís en estos textos, y que los coloca con ejemplos, ¿no? Entre el yo creo, yo juro, yo siento, él jura. En todos esos ejemplos lo que está trazando van a ser las dos líneas de estudios que esta teoría va a privilegiar, ¿sí? Los estudios de deixis y los estudios de modalidad. Para los estudios de deixis, para abordar el fenómeno de la deixis, que habíamos dicho que indica, ¿no? La palabra misma deixis indica señalamiento. Entonces, fíjense, señalar. En el enunciado hay determinados elementos que señalan un exterior, el acto de enunciar, ¿sí? Entonces, los deícticos son palabras cuyas referencias no están completas. O sea, si yo digo árbol, vos tenés la referencia completa porque compartimos la representación de árbol. Pero si yo digo yo, y vos no sabés quién lo dice, lo encontrás escrito. Encontrás un yo escrito en una pared. Vos no tenés la referencia, ¿sí? Vos tenés que ir a un exterior para ver, no sé, en el caso de quién lo haya escrito, si es una escritura, o un dato, saber quién fue la persona que lo escribió. Si vos lo escuchás, no ves, no sabés quién está hablando, no tenés la referencia de yo, ¿sí? Entonces, ¿qué son los deícticos? Los deícticos son, para Van Benís, en un momento da esta definición, dice que son formas, es decir, que son significantes, vacíos de significado, vacíos de referencia, ¿sí? Entonces, esas formas, para que vos le otorgues sentido y para que las interpretes y para que las comprendas, te remiten al acto de enunciar. Entonces, toda referencia de persona es deíctica, toda referencia de tiempo es deíctica, toda referencia de espacio es deíctica, no. Hay referencias que son absolutas. Si yo digo, en Buenos Aires aumentó la cantidad de casos de coronavirus, ¿sí? Buenos Aires, ¿no?
es una referencia absoluta. Sepas más o menos dónde queda o no, lo buscás, digamos. Buenos Aires es una ciudad, ¿sí? Tiene una referencia absoluta. En cambio, si yo digo, acá aumentó la cantidad de infectados por coronavirus, en vez de decir Buenos Aires, digo acá, para que vos puedas decodificar ese acá, tenés que saber dónde está ubicado el locutor, ¿sí? No es lo mismo que lo diga en Buenos Aires a que lo diga en Nueva York, ¿entendés? Entonces son palabras que no tienen referencialidad absoluta, sino que buscan su referencia en el acto de enunciar. Entonces, acá es una expresión que indica espacialidad, ¿sí? Pero no tiene esa referencia absoluta como decir Buenos Aires. Entonces, para entrar en deícticos, lo primero que tenemos que entender claramente es que estas palabras, ¿sí?, adquieren su referencia en el acto de enunciar. Entonces, cumplen el proyecto, son las palabras más ejemplares que cumplen el proyecto de búsqueda de Van Benís, porque Van Benís, ¿qué le interesa? Ver en el enunciado huellas de la enunciación. Y estas palabras, ¿qué son? Son huellas de la enunciación. Señalan el acto de enunciar, se interpretan sabiendo, en este caso, como es una referencia espacial, sabiendo dónde está el locutor. Si yo digo, por ejemplo, ¿hoy qué día es? ¿31? Ni me acuerdo, creo que sí, ¿no? Hoy es 31 de agosto. El 31 de agosto de 2020 aumentaron los casos de coronavirus, ¿sí? La referencia es absoluta, porque el punto de referencia de esa temporalidad está ordenado por un calendario, ¿tá? Entonces, está ordenado por antes de Cristo, después de Cristo y toda la sucesión de años. Entonces, 31 de agosto, 31 de agosto de 2020 es una referencia absoluta, lo digas cuando lo digas. En cambio, si yo digo, hoy aumentaron los casos de coronavirus, para que vos entiendas ese momento, tenés que saber el día en que lo dije, ¿sí? Entonces esas no son referencias absolutas, esas palabras son deícticos porque buscan su referencia en el acto de enunciar. Es lo mismo que pasa entre yo y árbol. Árbol tiene el significado, está la representación social compartida. En yo depende de quién lo diga. Dice yo, un niño, como dice yo, la profesora, ¿sí? Pero no es lo mismo. Las referencias se llenan en función de quién es el locutor, ¿está? ¿Ahí se entendió, Leandro, la diferencia entre árbol y yo? Sí. ¿Sí? Entonces, para todos los otros que no tenían esta duda, igual es una duda muy pertinente para poder entrar en el tema de deixis. ¿Por qué? Porque si pensamos que toda referencia de persona, que toda referencia de espacio y que toda referencia de tiempo es deíctica, estamos sonados. No es así, ¿sí? Son solo aquellas expresiones o palabras que necesitan para interpretarse ir al acto de la enunciación. Con las personas pasa lo mismo. Cuando Van Benís dice que la tercera es la no persona, porque es el sujeto que no está en el diálogo, ¿no? Los sujetos discursivos son el yo y el tú, ¿creen que admito? Los sujetos discursivos son el yo y el tú porque son los que participan en el diálogo. Entonces, para Van Benís la tercera es el él, de lo que estoy hablando, puede ser una cosa, pero también puede ser un ser humano, digamos, una persona, ¿sí? No le está negando su materialidad empírica a ese él, pero no participa en el diálogo, está tomado como objeto del discurso, es el tema del discurso, ¿sí? En ese sentido, no es una persona discursiva, no es un sujeto discursivo, puede ser un sujeto real,
pero no discursivo. Entonces, las marcas de él no suelen ser deícticas. A no ser que, bueno, hay otra autora que es Kebra Orecchioni, dice que en algunos casos él es deíctico cuando se lo señala, ¿no? Para poder decodificar quién es él, ¿no? Pedile la tarea, imagínense que estoy en el aula, ¿no? Y él me dice, la consigna que dio, pedísela a él, que se la acabo de escribir. Y lo señalo. Entonces, para interpretar de todos esos el posible, quién es el que estoy señalando, tenés que estar viendo mi gesto, ¿no? Mi dedo, hacia dónde apunta. En ese caso, sí, solamente lo puedes interpretar viendo el acto, si no, no. Entonces, Kerrat dice, bueno, hace esa salvedad. En ese caso, él sería deíctico porque está siendo señalado. No hay una referencia textual, no hay nada, no está presentado en el discurso, es contextual, ¿sí? Yo, cada vez que digo yo, y cada vez que me dirijo a ustedes, ¿no? Si alguien nos está escuchando, y bueno, por ahí no sabe quiénes son los que estamos en relación, ¿sí? Puedes deducirlo por algunas marcas, esto parece una clase, pero por ahí no sabe, puede ser una reunión de colegas, en donde yo estoy exponiendo algo, ¿no? Es como que son marcas más fuertes, son las personas que están en diálogo, hay marcas en donde esos sujetos se inscriben, el locutor se construye a sí mismo en su discurso y también construye una relación con el otro, un tipo de tratamiento con el otro, ¿no? Entonces, adquieren cierta presencia fundamentalmente en ciertos tipos de discursos, ¿no? Que es lo que Van Benís habla de enunciación subjetiva, o que el Orecchioni habla de discurso subjetivo, en donde aparecen deícticos, aparecen subjetivemas, que ahora vamos a ver un poquito esas palabras que son, y que en realidad son interpretables cuando se refieren a la situación de enunciación, ¿no? Cuando tenemos que ir a esa situación para poder comprenderlas. Entonces, para entrar al tema de deícticos, una de las cuestiones centrales, me parece, es distinguir eso, ¿no? Que no toda referencia temporal, no toda referencia espacial es de por sí deíctica, solo aquellas que son interpretables teniendo en cuenta datos del contexto, datos del acto de enunciar, ¿sí? Quién habla, a quién le habla, cuándo y dónde. Esa sería básicamente la idea. Por eso los deícticos se clasifican en deícticos de persona, deícticos de tiempo y deícticos de espacio. Con respecto al tema modalidad, ¿sí? Nosotros vamos a centrarnos en modalidad de la enunciación. Menguenó clasifica 3 tipos de modalidades. Para entrar al tema, ¿no? Me parece que lo bueno sería distinguir, hacer una distinción ahí. Lo bueno sería distinguir entre que cuando estamos enunciando, hablamos de cosas, ¿no? Ese sería el qué del discurso, ¿no? Y el tema de la modalidad no tiene que ver con el qué, sino que tiene que ver con el cómo. ¿Cómo digo lo que estoy diciendo? Ahí entran en juego las modalidades. En realidad los estudios de modalidad vienen desde la antigua retórica, de los griegos, ya los griegos y los romanos también distinguían entre un dictum, un decir y un modus, el modo en que decimos lo que decimos, ¿sí? Y ahí lo que hace Menguenó en ese artículo es clasificarlas. Entonces va a decir, bueno, las modalidades se clasifican en modalidades de la enunciación, modalidades del mensaje y modalidades del enunciado. Lo que vamos a hacer es, en vez de modalidades del enunciado, vamos a ver subjetivemas, pero es muy parecido el tema, ¿sí? El tema de subjetivemas puede ir como anillo al dedo, lo trabaja el concepto, lo trabaja otra autora, que es esta autora Kebra Orecchioni,
y en realidad porque le está interesando ver las diferencias entre un discurso subjetivo y un discurso objetivo, pero son formas modales las que está analizando. Entonces él las va clasificando de ese modo. Las modalidades de enunciación, que es la duda que tenía Celeste, se refieren a un modo, sí, pero no es el típico modo de, que relaciona lo que digo con el hablante, ¿no? Estaría relacionando al sujeto con su enunciado. Si yo digo, este día, hoy fue terrible para mí. En ese fue terrible, estoy inscribiéndome también, ¿no? Porque estoy de algún modo evaluando cómo fue mi día, ¿no? Lo estoy evaluando en función de una palabra apreciativa, ¿no? Entonces, ahí la relación está entre el sujeto y lo que está diciendo, y se inscribe en función de ciertas evaluaciones sobre lo que está diciendo. Las modalidades de enunciación trabajan sobre modos de relación entre el yo y el tú. No es lo mismo que yo te diga, cerrá la puerta, a que diga, ¿podrías cerrar la puerta? O sea, ven, construye una relación distinta entre cerrar la puerta y ¿podrías cerrar la puerta, no es cierto? ¿Qué les parece? Básicamente estoy pidiendo lo mismo, ¿no? Estoy pidiendo cierren la puerta, por favor. Sería ese mi pedido. Pero construyo al otro de otra manera, en una orden. ¿Por qué? Porque una orden siempre implicaría una relación jerárquica, ¿no? Establecería el que ordena, ¿sí? El que ordena, el locutor que se hace cargo de esa orden, estaría estableciendo una relación jerárquica con el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Para matizar eso y poner a los sujetos en un plano de igualdad, una de las estrategias es un cambio de modalidad. No uso la orden, uso la pregunta. Pero obviamente que todo el mundo sabe que esa pregunta no es una pregunta real. Nadie espera una respuesta de sí puedo y que no la cierre, ¿no? O no, no puedo, ¿no? Y lo que se espera es que se cumpla el acto, es que se cierre la puerta. Bueno, podría haber resistencia y no querer cerrarla, no importa, pero digamos que es una forma de matizar esa desigualdad que establece la orden por medio de una pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta hace todo lo contrario. La pregunta le coloca al destinatario la capacidad de responder. Entonces, dependiendo del tipo de pregunta y dependiendo de la situación, obviamente. No es lo mismo si estoy en un interrogatorio policial a que si un estudiante me hace una pregunta, ¿no? No es lo mismo si me pregunta un policía o si me pregunta un estudiante, para mí por lo menos. Entonces, dependiendo del tipo de pregunta y dependiendo de la situación, obviamente. Pero en general, la pregunta le otorga saber al quién va a responder, al tú. Entonces, plantea otro tipo de jerarquía, ¿sí? Y lo que dice Menguenó, que es la duda concreta de Celeste con respecto a las declarativas, es que, y las expresivas, es que la relación, quien declara, ¿no? Quien dice sus pensamientos, declara sus pensamientos, sus ideas, su mirada del mundo, ¿no? Todo ese ámbito de cosas está dentro de la declaración, ¿no? De algún modo está construyendo al otro como capaz de entenderlo. Entonces la relación es simétrica. En la declaración, la relación entre los hablantes es simétrica, ¿sí? En la exclamación también, porque construís al otro como capaz de que sienta lo mismo que sentís vos. La exclamativa tiene que ver con las emociones, los sentimientos, todo lo que tenga que ver con lo pasional, digamos, ¿no? Con esa dimensión, ¿no? La dimensión emocional.
¿no? Una expresión es ay, ese tipo de cosas, ¿no? En la escritura se enmarca con los signos exclamativos, en la oralidad con cierta tonalidad, ¿no es cierto? Y bueno, sería como la declaración, pero en vez de construir al otro como capaz del mismo entendimiento, es construir al otro con la misma capacidad de sentir que yo, ¿sí? Entonces, las modalidades de enunciación son modalidades que no trabajan tanto no trabajan en realidad la relación entre el sujeto y lo que dice en su enunciado y cómo se posiciona o cómo percibe eso que está diciendo, sino en cómo construye una relación con el otro. Esto está muy vinculado, no sé si lo vieron, está a punto de cortarnos. Volvemos al mismo link, esperamos 2 minutos y entramos al mismo link. Esto está muy relacionado con la teoría de los actos de habla. No sé si la vieron en el colegio, en la escuela, en el secundario. En algunas escuelas se ve. Pero bueno, la teoría de los actos de habla dice, bueno, hay ciertos actos de habla, el pedido, la súplica, las órdenes, las declaraciones, etcétera, ¿no? Las básicas son las 4, y las que se les va a pedir a ustedes son las 4 que menciona Menguenó. Declaración, imperativa, interrogativa y exclamativa. ¿Mm? ¿Dudas, inquietudes con respecto a lo que dije ahora? Lo único... Sí. Sí, consulta. Sí. Las únicas 2 formas de construir al otro es o de una manera jerárquica o de una manera de igualdad, o hay más. Te voy a decir algo, Leandro, hay muchas formas de construir relaciones con el otro. Y no solamente las agotas con el tema de modalidad. Por ahí viendo algunos ejercicios de hoy podemos ver otras formas. Las que da Menguenó son esas, ¿sí? Y ten en cuenta que Menguenó dice que, vieron que yo les dije, los estudios han sido de deixis o de modalidad. Muchísimo más de deixis. El tema de modalidad no se lo abarcó con la profundidad que se abarcaron estudios sobre la deixis. Tal vez los autores hacen alguna mención sobre la modalidad en textos que están trabajando con deícticos, ¿sí? Y es algo que el texto de Menguenó, si está completo, no recuerdo que lo tengan completo, me parece que tienen un resumen, pero el texto de Menguenó completo, él lo dice eso, no hay estudios, esto es como que él está diciendo, estoy tirando un pantallazo, estoy tratando de sistematizar un poquitito, pero esto tiene que ser repensado y pensado, ¿sí? Entonces como que él tira el pantallazo para que otros investigadores se animen con este tema, tengan ciertas clasificaciones que puedan aplicar, que puedan confrontar, que puedan mejorar, pero no está cerrado eso. Y hay múltiples modos de construir relaciones con el otro, que, bueno, obviamente lo simétrico y lo simétrico podría ser un parámetro, pero hay muchas otras posibilidades. Y en los discursos, en realidad, ¿por qué no hay nada sumamente centrado en una u otra cosa? Porque el análisis del discurso engloba una serie de factores, va tomando muchas características, muchas categorías para dar cuenta de esa relación, ¿sí? No solamente la modalidad de enunciación. Lo que ustedes tienen que saber didácticamente, pedagógicamente, con respecto al tema de modalidad de enunciación, lo que se les va a pedir aplicar son solo esas 4. Pero hoy yo les traje un caso en donde, en la actividad hay un caso en donde se sale de esas 4, ¿sí? Donde está complejizado, ¿sí? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿No? La del mensaje, la del mensaje la dejé.
porque no se va a tomar. Pero está bien, la explico, está muy bien. Entonces habíamos dicho, modalidades que tienen que ver con no lo que se dice, sino el modo que se dice. Y esos modos son pensados por Menguenó en función de, bueno, por un lado, la relación entre los sujetos, el yo y el tú. Por otro lado, la relación entre el yo con lo que dice, modalidades del enunciado. Y por último, habla de